Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presenta la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. Abogado, empresario, diplomático, periodista, político, más que todo eso, expresidente de Colombia. Estamos en contacto con Andrés Pastrana, a quien le agradecemos conversar con nosotros. Vamos a hablar de América Latina, de la política, de la economía, de sus calamidades, de su futuro, de lo que nos espera. Andrés, gracias a usted por estar con nosotros en contacto. Tomás, muchas gracias por esta invitación. Hablemos de América Latina, de esta América Latina que comienza desde México, en la frontera con Estados Unidos, desde el Río Grande, hasta Punta Arenas, hasta Ushuaia en el sur. Una América Latina que progresivamente da la impresión que ha ido deteriorándose a nivel mundial, que algunos dicen que somos el continente del narcotráfico, el continente donde las democracias están cada vez más debilitadas, donde la economía está más débil también en comparación a las primeras economías del mundo y en cuanto al desarrollo tecnológico. ¿Es esa la América Latina o es una visión equivocada? No, tristemente yo creo que esa es la visión que estamos en América y que se tiene hoy de la América Latina. Tristemente, Tomás, yo creo que hay un elemento en el cual yo siempre me he referido y al cual últimamente he llamado mucho la atención, porque hoy nuestras democracias están siendo amenazadas, no solamente por lo que se ha denominado el Foro de Sao Paulo, hoy en día que quieren cambiar su nombre, modernizarse con el Grupo de Puebla, sino que yo creo que hoy el enemigo de América Latina o la mayor amenaza que tienen las democracias en América Latina no es solamente el populismo, que hemos venido insistiendo permanentemente en los distintos foros cómo nos está afectando el populismo en la región, sino yo hablo de un elemento adicional que es, a mi modo de ver, reitero, la amenaza más importante, y es el tema del narcotráfico. Tristemente hoy en América Latina, el narcotráfico, yo siempre me refiero que cuando hablamos, por ejemplo, de Venezuela,
En el caso de Colombia yo digo que hay que hablar con los venezolanos, porque ellos vienen del futuro. Y en este tema del narcotráfico, tristemente hay que hablar con los colombianos porque venimos de allá. Muchas de las cosas que hoy están sucediendo en la región, pues clarísimamente ya las vivimos aquí en Colombia. Y fíjense que hoy el narcotráfico, no solamente en Colombia sigue creciendo. Hoy Colombia, Tomás, tristemente es un mar de coca en el gobierno del presidente Petro. No se ha fumigado. Hoy estamos en las 350.000 hectáreas de siembra de coca. Pero hoy vemos cómo esos tentáculos del narcotráfico están amenazando nuestra democracia. ¿Por qué? Porque hoy los narcotraficantes ya no solamente están pensando en su negocio, el negocio de la droga, están ampliándose a otros negocios y por otro lado están buscando cooptar el Estado. ¿Y cómo? Fíjese usted lo que está sucediendo. Hoy el narcotráfico, y hablo en el caso colombiano, sus tentáculos van primero a la política, porque el narcotráfico es un cáncer que carcome nuestra sociedad. En la política, hoy ya no solamente, tristemente usted sabe, Tomás, en el caso colombiano, yo lo sufrí en carne propia, el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en 1994, cuando yo era candidato presidencial, en cabeza de Ernesto Samper Pizano. El narcotráfico pudo comprarse la presidencia de Colombia. Y ahora lo que está haciendo el narcotráfico es financiando alcaldes, financiando gobernadores, financiando miembros del Congreso, como ya lo hemos visto en nuestro país, pero adicionalmente están llevando y expandiendo estos tentáculos a otros negocios. Al tema, en los temas locales, por ejemplo, la minería ilegal hoy que se la están tomando en la región, temas que tienen que ver con cooptación del Estado en el caso para lavar su dinero, cómo pueden quedarse con alcaldes o gobernadores para mantener las loterías, por ejemplo, las rifas, para poder tener esos tentáculos en programas de asistencia social. En el caso colombiano hay casos de corrupción y también donde vemos la voz de activos en el tema del programa de atención escolar, por ejemplo, el alimento de los niños. Hoy, reitero, minería ilegal y adicionalmente hoy, en el caso de Colombia, estamos viendo el tema de la migración ilegal también está en manos del narcotráfico. Mire lo que está pasando, esta tragedia del Darién. En el Darién han pasado los últimos 2 años en la frontera colombo-panameña cerca de 600.000 personas. ¿Quién maneja ese negocio? Precisamente es el narcotráfico. Y hoy se está expandiendo, tenemos el cartel de los soles en Venezuela. En Venezuela hay una narcodictadura, como yo la he dicho. El mayor cartel de la droga del mundo hoy es el cartel de los soles de mano con las FARC. Las FARC vende, el cartel de los soles es el cartel que está exportando, donde está la familia del narcodictador Maduro, donde está Diosdado Cabello como jefe del cartel de los soles, donde está Tarek El Alzami, que es el gran financiador de Hezbollah en la región, porque el narcotráfico también, Tomás, es el gran financiador del narcoterrorismo. Al-Qaeda, ISIS, estamos viendo a Hezbollah, Hamas, se están financiando los recursos del narcotráfico. Y hoy mire la tragedia del Ecuador. El Ecuador en tan solo 1 año, hoy el narcotráfico hasta ya han vivido lo mismo que vivimos nosotros, la muerte de un candidato presidencial. Y vayámonos a Centroamérica. En Centroamérica lo que estamos viviendo en Guatemala, pues un expresidente que está precisamente en los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Hoy estamos viendo en Guatemala este mismo tema, cómo se están cooptando estas mafias al Estado. Lo estamos viendo en Honduras, lo estamos viendo pues lógicamente en México, que vemos hoy que en buena parte de los estados mexicanos hoy los que están manejando precisamente los temas ya no es el Estado, sino son los carteles de la droga. ¿Qué son esos mismos carteles, Tomás, los que están hoy manejando también pues el tema de la droga en Colombia? Hoy en Colombia hay 6 o 7 carteles mexicanos de la mano, como digo, con el cartel de los soles y con los grupos al margen de la ley como la FARC y el Ejército de Liberación Nacional que están dedicados a este negocio. ¿Esto qué conlleva? Conlleva también temas como lo estamos viendo, ustedes lo han vivido en Chile, lo están viviendo en Argentina, son países de paso, pero en esos países de paso terminan siendo países consumidores, entran también al negocio, son países donde se están lavando buena parte del dinero que está siendo utilizado, y hoy cada vez se nos convierte más difícil hacer política, Tomás. Acabamos de pasar unas elecciones en Colombia el 29 de octubre,
y uno veía la plata en todos lados. La plata hoy, el otro día hablaba con líderes políticos, y es que hoy fácilmente tomás una curul para la Cámara en Colombia o puede costar fácilmente 1 millón a 2 millones de dólares. Y si usted va al Senado de la República, es una cifra mucho mayor, que pueden ser los 2 o los 3 millones de dólares. Entonces yo me pregunto cómo vamos a poder nosotros seguir haciendo política cuando estamos siendo infiltrados por todas estas mafias. Y lógicamente el narcotráfico también, si usted mira las zonas de Colombia, básicamente 3 departamentos donde se concentra la mayor cantidad de producción de cocaína en el país, son los más pobres. Hay una relación proporcional entre narco y pobreza. Y también, lógicamente, esa relación entre narcotráfico e inseguridad, que es lo que hoy estamos viendo en todas las ciudades de la región. Hoy la gente lo que está pidiendo también es autoridad para poder tener, ¿qué? Seguridad. Entonces aquí hay un tema bastante complicado. Cuando nosotros estábamos en el gobierno y en mi gobierno, pues diseñamos una política para combatir el narcotráfico, pero que fuera de la mano, Tomás, con una política social. ¿Cómo podíamos invertir en los sectores más marginados? Primero, para erradicar los cultivos, que tuviéramos desarrollo alternativo para que estos campesinos pudieran vivir del negocio legal y no de la ilegalidad. Eso fue un programa, y tuvimos programas tan importantes como en Colombia, como el de Empleo en Acción, empleo para los sectores más pobres, generación de empleo para los estratos 1 y 2, Familias en Acción, que hoy es un programa que está llegando a más de 3,5 millones de colombianos, en los cuales pues se le da unos recursos a la familia que garantiza la vacunación y la no deserción de los jóvenes en las escuelas de Colombia. Tuvimos el de Jóvenes en Acción también, de crear las oportunidades y alternativas para ese primer empleo, y hicimos inversiones muy grandes en todo lo que era el tema de desarrollo alternativo en las regiones más apartadas del país donde estaba concentrado la ilegalidad. Tristemente esto se dejó de un lado, porque también aquí hay un tema, Tomás, que a veces la gente nos pregunta, ¿estamos perdiendo la guerra contra las drogas? ¿La estrategia ha fallado? Y yo creo que no. Fíjese usted, muy rápidamente, cuando yo llego al gobierno, Colombia teníamos 180,000 hectáreas de coca sembradas en el país. De esas 180,000 hectáreas, cuando finalizó el Plan Colombia, nunca entendí yo por qué el presidente Santos acabó con el Plan Colombia, íbamos en 40,000 hectáreas. El presidente Santos le entrega, curiosamente, la fumigación, la no fumigación, a la FARC en el proceso de paz. La primera solicitud que hizo la FARC para sentarse a hablar con el gobierno de Santos, ¿cuál fue? Hay que acabar con la fumigación. Y fíjese que en el primer año que Santos entrega la fumigación, pasamos de 40 a 90,000 hectáreas, el segundo año 150,000, y el presidente Santos nos deja más de 300,000 hectáreas sembradas, y hoy estamos sobrepasando esta cifra porque no ha habido y no ha vuelto a haber fumigación en el país. Entonces, no es que la guerra y la estrategia fuera la equivocada. Yo creo que no ha habido una decisión política de verdad como la teníamos nosotros para poder combatir este flagelo. A ver, usted ha hecho acusaciones gravísimas que estoy escuchando acá. Usted ha dicho que el expresidente Ernesto Samper estuvo financiado por el narcotráfico. ¿Eso es claro, lo que no, pero ¿tiene no, pruebas de eso? Todas. Inclusive usted sabe que aquí yo inicié lo que se denominó, Tomás, el proceso 8000. Cuando yo le entregué al presidente Gaviria, aquí, Tomás, yo creo que hay que explicarle a los jóvenes qué es un cassette, ¿cierto? Usted y yo sabemos que es un cassette, pero hoy hay que hablar de un MP3 y hay que hablar de, yo no sé, hoy son temas distintos. Cuando yo le entrego las grabaciones de cómo el cartel de Cali había financiado la campaña de Ernesto Samper, y usted sabe que hasta su tesorero es Fernando Botero, hijo de nuestro pintor, era el tesorero. Él declaró cómo había entrado esos recursos. Inclusive en el libro que yo he publicado, en Memorias Olvidadas, hay la carta de los Rodríguez Orejuela, porque Samper siempre dijo que había sido a sus espaldas, y ahí está absolutamente comprobado por parte de los mismos jefes del cartel de Cali cómo financiaron la campaña de Ernesto Samper. Y esto ha sido denunciado desde hace mucho tiempo.
Mucha gente se ha ido presa precisamente en Colombia por este tema, y esto fue posiblemente lo más grave que sucedió en nuestro país, que nunca logramos pensar que el narcotráfico se fuera a quedar con la presidencia de Colombia. Usted hace poco dijo, refiriéndose a Gustavo Petro, el actual presidente, su jefe era Pablo Escobar. A ver, es que esto también es importante, Tomás, hacerlo. El jefe del M-19 en ese momento, o el movimiento político M-19, fue contratado. ¿Por quién? Por Pablo Escobar. ¿Recuerda usted la masacre del Palacio de Justicia? Cuando Pablo Escobar masacró y contrató como sicarios al M-19 y murieron buena parte de nuestros magistrados en esta masacre al Palacio de Justicia. El M-19, el grupo político o el movimiento guerrillero de Gustavo Petro, fue el movimiento guerrillero que ejecutó esa acción. Es decir, Pablo Escobar le pagó al movimiento político de Gustavo Petro precisamente la forma de acabar con la extradición en ese momento que iba a comenzar con las sentencias de la Corte Suprema contra buena parte de los líderes, especialmente contra Pablo Escobar y contra el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Entonces fueron los sicarios de Pablo Escobar. Y fíjese usted, no solamente fue en ese momento, sino que hoy también está el presidente acusado de su campaña haber sido financiada con recursos del narcotráfico. Y no lo digo yo que estoy en la oposición, Tomás, lo dice su hijo Nicolás Petro ha aceptado. Es su propia familia la que ha hecho que en la campaña de Gustavo Petro hay recursos del narcotráfico. Su hermano, Tomás, usted recuerda que fue a la cárcel de La Picota en Colombia, en lo que se ha denominado el Pacto de la Picota, a ofrecer la no extradición precisamente a los narcotraficantes, evitar la no extradición a cambio de recursos. Y ha sido el propio hijo del presidente de la República quien ha dicho que también pasaron los topes electorales y ha hecho acusaciones a cerca de 27 altos funcionarios de la administración de Petro. Y reitero, no lo digo yo como jefe de oposición que soy aquí también en este país, o uno de los jefes de la oposición, sino que es la propia familia del presidente de la República la que ha aceptado estos hechos. Y por último, si usted revisa todo lo que ha sido la política de Petro, siempre ha sido la protección del narcotráfico, tanto que ha hablado de la legalización de la droga, se ha opuesto precisamente a la fumigación, y todos sabemos que los gran financiadores de los grupos hoy narcoguerrilleros, FARC y Ejército de Liberación Nacional, es el narcotráfico. Un ciudadano común, alguien que camina por la calle, que tiene su trabajo, una familia, ¿qué puede pensar después de todo esto? ¿Que se pasó el punto de no retorno? ¿Que ya no hay nada que hacer? Porque si son los presidentes, si son los alcaldes, si son los gobernadores, si son los congresistas, los parlamentarios, seguramente los jueces, ¿por qué no? Si están todos, seguramente los fiscales. ¿También? ¿Por qué no? Hay amenazas. Bueno, entonces ¿significa que hay un punto de no retorno? ¿Que esto se terminó? A ver, Tomás, es que le estábamos ganando la guerra. Cuando nosotros teníamos ya las 40.000 hectáreas, Colombia era el mayor productor de cocaína del mundo, llegamos a las 40.000 hectáreas solamente, se podía haber terminado con ellas, el presidente Santos tristemente entrega la fumigación y hemos vuelto al estado en que estamos hoy en día. La guerra se estaba ganando. Yo lo que creo es que aquí en Colombia lo que ha faltado es la decisión política, precisamente de combatir el narcotráfico, que reitero, para mí es la mayor amenaza hoy de la región, porque no es en Colombia solamente lo que hoy me estás preguntando que está pasando en el país. Miren el Ecuador, en un año lo que pasó, el narcotráfico se tomó el Ecuador, y en esto nosotros se lo dijimos al presidente Lasso: presidente, alguna vez en una charla que tuvimos, ustedes tienen que generar el plan Ecuador, porque si no el narcotráfico, como vimos, va a penetrar la estructura del Estado y va a penetrar a la sociedad, y es lo que ha sucedido en el Ecuador, tanto que se llegó al asesinato de un candidato presidencial. Una cosa, Tomás, yo cuando fui alcalde de Bogotá en 1988, que fui el primer alcalde electo por voto popular, a mí me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales. Yo enterré a Luis Carlos Galán, que en ese momento iba ganando las encuestas, a Carlos Pizarro, el jefe del M-19, y a Bernardo Jaramillo, el líder de la izquierda democrática que había en Colombia.
y en tan solo 9 meses tuvimos cerca de 90 atentados narcoterroristas, los denominaba yo en Colombia, y eso hoy estamos comenzando a verlos en otros países. Mire el caso mexicano, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Centroamérica. Entonces, aquí lo que ha faltado es decisión política. Los americanos, y en esto también es importante decirlo, cuando nosotros empezamos con el Plan Colombia, yo se lo planteo al presidente Clinton un poco al estilo de un Plan Marshall, ¿cierto? Cuando yo hablo con el presidente Clinton y le digo al presidente Clinton, yo lo he llamado la tesis de la corresponsabilidad, lo más que eso. Yo me siento con el presidente en la oficina oval y le digo, presidente Clinton, nosotros los colombianos somos los mayores productores de cocaína del mundo. Ustedes los americanos son los mayores consumidores. Nosotros somos pobres, ustedes son ricos. Yo voy a poner recursos, ustedes pongan recursos, y así es que nace el Plan Colombia. Lo mismo, de esta misma forma se hizo el Plan Colombia. Nosotros estábamos recibiendo 750 millones de dólares al año para combatir o para la lucha contra la droga y para la inversión social y para combatir el narcotráfico. Y fíjense que eso fue algo que fue muy importante en mi gobierno. Además, para complementar la pregunta de Ernesto Samper, usted sabe que el presidente Samper no tiene visa para ir a los Estados Unidos. Cuando yo llego al gobierno, Colombia era un estado fallido. Colombia estaba desertificado en el tema de los derechos humanos, estaba desertificado en el tema de la lucha contra el narcotráfico, y fíjense que en tan solo 2 años terminamos siendo el tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos después de Egipto y Israel, y pues en 3 años terminamos siendo el receptor, reitero, de ayuda más importante, y pasamos a ser un país certificado en lucha contra el narcotráfico y en el tema de los derechos humanos. Vamos a hacer un pequeño alto, le voy a dejar la pregunta planteada. Es verdad, hay muchos países que se dicen que son de paso, pero son grandes consumidores. Hay un dato, en Chile el consumo de droga está, si no el primero, en el segundo lugar de América Latina, per cápita. Es decir, Chile ya no es un país de paso. Pero dicho eso, se dice de Estados Unidos, somos consumidores, pero exportamos a Estados Unidos todos. Mi pregunta es, ¿por qué no se encuentra nadie en Estados Unidos? Ahí está el gran mercado, ¿dónde están los jefes? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la logística norteamericana para repartir todo esto? Volvemos en un instante. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Pastrana, expresidente de Colombia, y la pregunta que yo planteo, lo primero, decir, prácticamente todos los países de América Latina ya no son de paso, son grandes consumidores de droga, pero además exportan droga a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no descubre a nadie.
La DEA descubre un montón de gente fuera de Estados Unidos, pero yo no la veo descubriendo a nadie en Estados Unidos, a nadie. ¿Dónde está la logística? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el lavado? Si también se lava dinero en Estados Unidos, no solamente en América Latina. ¿Qué pasa? ¿Por qué este misterio tan grande? ¿O es que los norteamericanos son malos policías? ¿Son malos investigadores? ¿O no quieren encontrar a nadie? ¿Cuál es la tesis? A ver, varias cosas que es importante en esta pregunta que siempre nos la hemos hecho todos los que hemos estado en esta lucha. Primero, lo de los países de paso. Yo siempre he sostenido que todos los países de paso terminan siendo países consumidores. ¿Pero por qué, Tomás? Porque buena parte del pago que se hace a los países, a quienes están vinculados en estos negocios de lavados de activos o del tránsito de la droga por estos países, buena parte de los recursos, lo que conoce uno, es que se pagan en especie, ¿cierto? Se pagan en cocaína. Entonces, claro, quienes reciben la cocaína, pues lógicamente tienen que venderla en el mercado nacional, y es cuando esos países empiezan a ser países consumidores y no solamente países de paso. Y eso es lo que estamos viendo, como usted dice, también en Sudamérica, lo que estamos viendo en Chile, lo que estamos viendo también en Argentina. Segundo, este es un tema y un poco, Tomás, si me permite, una experiencia personal. Yo que he vivido en carne propia la violencia, el narcotráfico, un poco para contarle a nuestros televidentes, yo estuve secuestrado por Pablo Escobar, precisamente por mi función como periodista más que como político, por haber denunciado en Colombia, de la mano de muchos otros periodistas, que conllevó al asesinato de Guillermo Cano, el director del Espectador, la bomba del diario El Espectador. Denunciamos precisamente el narcotráfico. A mí Pablo Escobar me secuestra cuando hacía campaña para la alcaldía. Y en la noche, segunda noche de mi secuestro, Pablo Escobar fue a visitarme al lugar a la cárcel, a la prisión donde él me tenía, o el cuarto donde él me tenía secuestrado. Y esa fue una de las preguntas que yo le hacía a Pablo Escobar esa noche, porque esa noche hablamos, más o menos, él estuvo de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y en esa oportunidad yo le hacía la misma pregunta, le decía, ¿y ustedes cómo llevan la droga? ¿Cómo están vinculados? ¿Qué están haciendo? Esto está escrito, esto no es una cosa nueva. Y él decía, pues lógicamente nosotros tenemos nuestros socios, tenemos nosotros quienes colaboran y quienes nos ayudan en los Estados Unidos. Pero tristemente a veces no conocemos cuáles son los carteles, los jefes de los carteles americanos. Aquí sabemos que había el cartel de Medellín, o que estaba el cartel de Cali, o que existía el cartel del norte del Valle, en fin, carteles importantes. Tenemos 7 o 8 carteles en México que sabemos quiénes son, pero en los Estados Unidos muchas veces, y la inmensa mayoría del tiempo, no sabemos dónde y quiénes son los que están precisamente liderando estos carteles en los Estados Unidos. Muchos de ellos son las grandes bandas. Precisamente se habla de las bandas, los salvadoreños, por ejemplo, que estaban muy vinculados en el mercado de los Estados Unidos, esas bandas que hoy están, buena parte de ellos, prisioneros en El Salvador. Pero esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Dónde están precisamente los carteles, los jefes de los carteles de los Estados Unidos? Y segundo, aquí yo creo que hay otro tema que usted toca que es fundamental. Si queremos acabar con el narcotráfico, yo siempre he dicho que lo único que le duele a los narcotraficantes es el bolsillo, Tomás. Llegar y golpear sus finanzas. Eso es lo que verdaderamente le duele. Y si nosotros miramos el negocio de la droga, se habla de que el negocio de la droga puede ser el primero o el segundo negocio del mundo. Cuando el petróleo está en precios bajos, se dice que el narcotráfico es el negocio número 1, 100 o 120 billones de dólares al año. Cuando el petróleo sube, pues lógicamente baja el narcotráfico. Pero ¿dónde están esos recursos? ¿En dónde está precisamente el esfuerzo que se está haciendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están los recursos? Y no estamos encontrando nosotros tampoco respuestas. Y fíjese, va usted a abrir una cuenta, o una persona, un ciudadano, el común y corriente, va a Estados Unidos a abrir una cuenta y casi ni se la abre. Segundo, cualquier transacción superior a $10,000 hay que registrarla,
hay que hacer todo un análisis de dónde provienen los recursos, quién se los está dando, por qué se los está dando. Pero esos billones de dólares que están hoy en el mercado, ¿dónde están y por qué no se les persigue como corresponde en el sistema bancario de los Estados Unidos, de Europa y de todos aquellos paraísos fiscales? Y por último, también es curioso, porque en este caso el tema de los Estados Unidos, cómo ha cambiado de política. Un poco, Tomás, también para contar un poco de historia, posiblemente uno de los mayores amigos del Plan Colombia, que fue uno de los cofundadores del Plan Colombia, fue el senador Joe Biden. El senador Biden era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y fue un hombre que siempre nos tendió la mano y que tanto con el presidente Clinton como con el presidente Bush fue fundamental para sacar el Plan Colombia. Ahora yo no entiendo la posición. ¿Cómo podemos entender, Tomás, lo siguiente? Si usted se mete hoy a la página de la DEA, resulta que se están ofreciendo 15 millones de dólares por quien dé información de Nicolás Maduro. Imagínese usted, hay una recompensa por el narcodictador de Venezuela. 15 millones de dólares. Yo digo, hola, señores de la DEA, hay un lugar en Venezuela que se llama el Palacio de Miraflores, donde habita el narcodictador Maduro y nos ganamos los 15 millones de dólares. Pero resulta que lo que están yendo a hablar con el narcodictador Maduro, ¿quiénes son? Uno de los miembros del equipo de seguridad nacional del presidente Biden, Juan González, inclusive colombiano de nacimiento, están enviando funcionarios del Departamento de Estado a hablar con quien es uno de los jefes de los mayores carteles del mundo y por quien ellos mismos, los Estados Unidos, están dando una recompensa. Entonces, no entendemos por qué este cambio en la política, porque inclusive en el caso de Colombia, el presidente Biden, que reitero, fue uno de los grandes hombres que respaldó la política del Plan Colombia, que era lucha contra el narcotráfico, hoy el presidente Petro, Tomás, está actuando totalmente. La política que está aplicando es exactamente la contraria a la que se propuso en el Plan Colombia, ayudado y sacado del Congreso de los Estados Unidos con la ayuda del hoy presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y resulta que no pasa absolutamente nada. Allá están hablando el gobierno americano, respaldando las políticas aquí que están sucediéndose en el país, que es exactamente la contraria a la cual ellos invirtieron cerca de 15 billones de dólares que nos regalaron a Colombia y que hoy están haciendo exactamente lo contrario. Y reitero lo que le dije al comienzo de esta entrevista, hoy Colombia es un mar de coca y no entendemos cómo los Estados Unidos siguen otorgando una serie de recursos, pero no se están cumpliendo las metas en la lucha contra el narcotráfico ni en la persecución de esos activos o capitales de los narcotraficantes. Bueno, le puedo dar una tesis, una simple tesis. Es que en materia internacional priman más los intereses que los principios. Y por lo tanto, como hay problemas en la producción de petróleo, como ya no le pueden comprar petróleo a Rusia, porque está el embargo, porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo, todos lo sabemos, bueno, está el petróleo venezolano disponible, eso en primer lugar. En segundo lugar, se están reinstalando empresas norteamericanas energéticas en Venezuela en estos instantes, y por lo tanto es simplemente un problema de intereses. Es lo mismo que nadie condena por los derechos humanos a China, ¿no? Porque es demasiado grande, porque tiene un poder económico gigantesco. Entonces, interese. Y porque además en Barbados hubo una reunión, un acuerdo en Barbados para establecer posiblemente una garantía de elecciones transparentes, libres, informadas en 2024 en Venezuela, como una esperanza. Y eso Estados Unidos le otorgó algo a Maduro para que esto se logre. Pero dos cosas ahí, dos temas, Tomás. Esto hace 5 años posiblemente tu tesis, que es la que nosotros planteamos y que mucha gente la plantea hoy en día, era válida. Pero hoy los Estados Unidos son los mayores productores de petróleo del mundo. Hoy ellos tienen el petróleo. Lógicamente lo que están tratando de utilizar el petróleo, por lo menos comprar el petróleo que no es de ellos, manteniendo ellos sus propias reservas. ¿Cierto? Yo creo que ese es un tema que tenemos que vinar. Y segundo, fíjese usted lo que pasó en Barbados. Hoy tenemos una situación distinta o un escenario totalmente distinto en Venezuela.
yo siempre he llamado la atención y especialmente en estos últimos días, Tomás. Si usted ve la mesa de negociación de Barbados, ¿quién está en la mesa de negociación de Barbados? Lógicamente la oposición política y a mí me llama la atención, yo no sé si usted lo ha visto, la señora de Alex Saab. La señora de Alex Saab está sentada en la mesa. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros hoy es, ¿qué hace la señora de Alex Saab sentada en la mesa de negociación, en una mesa política, una italiana, creo que ella es de Italia, una italiana negociando una salida política en Venezuela? Y segundo, ¿cómo entendemos que todos esos partidos políticos que perdieron las elecciones hace tan solamente unas semanas contra María Corina Machado se convirtió en la única líder de Venezuela, porque verdaderamente sacó la mayor cantidad de votos, más de 2,5 millones de venezolanos votaron María Corina? ¿Y cómo entendemos, Tomás, que María Corina no esté sentada en esa mesa de negociación? Segundo, a mí hay un tema que me llama la atención y es ¿por qué María Corina no ha sido invitada por los Estados Unidos? Los Estados Unidos está buscando una salida negociada en Venezuela y resulta que la jefe de la oposición de Venezuela no ha sido invitada a los Estados Unidos para conocer la otra cara de la moneda. ¿Y por qué no ha sido invitada? Porque ella es una presa política, Tomás. A ella no la dejan salir de Venezuela. Entonces, por eso es que nosotros en el Grupo IDEA le propusimos, que somos 36 expresidentes de América Latina y de España, le enviamos una comunicación al presidente Biden, al primer ministro de Inglaterra, al primer ministro de Canadá y a la presidenta de la Unión Europea para que invitaran a María Corina y que ellos le dieran la representación que corresponde a la nueva líder de la oposición, que es María Corina Machado. Eso es lo que, porque además, miremos lo que los Estados Unidos levanta unas sanciones con base en que el gobierno del narcodictador Maduro tiene que garantizar que todos los partidos políticos pueden participar en el proceso electoral. Y eso no está sucediendo. A mí me parece que aquí son los pájaros disparándole a las escopetas. Imagínese usted que los que critican que no fue una consulta transparente, que se manipularon los resultados, es el gobierno interviniendo en un proceso de la oposición. Eso nunca lo habíamos visto, que es lo que está diciendo, no, es que no podemos reconocer a María Corina porque no hubo fraude en esas primarias. O peor, lo que dice Diosdado Cabello, dice, aquí no hemos visto nadie salir a votar, y votaron cerca de 2 millones y un poco más de venezolanos. Entonces aquí hay contradicciones, pero yo sí creo que es muy importante que el mundo entienda que hoy la verdadera líder de la oposición es María Corina Machado, y que María Corina Machado, esos 2.500.000 votos la habilitaron, porque fue el pueblo, Tomás, el que habilitó a su candidata para el proceso electoral. Ahora, a ver si ese proceso, porque levantan las sanciones y resulta que los venezolanos, en el caso del narcodictador, no respetan ninguno de los acuerdos, pero ya ha habido levantamiento de sanciones por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué América Latina está en manos, muchísimos países en manos de la izquierda? A ver, en México Manuel López Obrador, en Colombia Gustavo Petro, en Brasil Lula, en Argentina Alberto Fernández, en Chile Gabriel Boric, en Bolivia Luis Arce, en Venezuela Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua, Miguel Díaz-Canel obviamente en Cuba. O sea, América Latina con muchísimos gobiernos de izquierda. ¿Por qué? A ver, eso es algo que yo no entiendo. ¿No entiende? Yo no entiendo por qué. No lo entiende. Si miramos lo que pasó en América Latina en la década de oro de la América Latina, cuando los altos precios de las materias primas, ¿cierto, Tomás? Estaban en el poder, ¿quién? Precisamente todos estos presidentes de izquierda que usted ha dicho. Y todos estos presidentes de izquierda, fíjese, terminaron en la cárcel. Cuando más rico fue América Latina, fue cuando más corrupción hubo. Cuando más rica estaba América Latina, es cuando la izquierda precisamente desbordó la corrupción y se dejó de invertir en los sectores más pobres, más marginados de nuestros países. Y resulta que se van presos los presidentes de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela sigue la narcodictadura, y resulta que lo reeligen posteriormente, otra vez, después de algunos años, en que buena parte de la centroderecha
estuvo en la región. Esto yo todavía no lo logro entender. Primero, lógicamente, que tenemos que ver el tema del populismo. Aquí ha habido el populismo desbordado. Hoy en día yo ya no lo llamo populismo porque es populismo unido a narcotráfico. Yo ya los denomino los narcopopulistas, que son los que están gobernando. Y esos narcopopulistas, como no tienen límites, hoy están utilizando una cantidad de recursos, que es lo que estamos viendo, para que a través de subsidios y de prebendas a los electores, hoy puedan obtener esas votaciones. Dinero polula precisamente en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla, pero es a través de ese populismo como están convirtiendo o tratando de convertir a esos electores. En el caso colombiano, fíjese usted, pues todos estos de izquierda lo que están haciendo es, en primera instancia, yo hablo, y ayer lo discutíamos, de la judicialización de la política. ¿Cómo? Lo vimos con Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llega al poder, ¿qué es lo primero que hace? Ir por los jueces, ¿cierto? A través de una constituyente, cambia los jueces, se queda con el sistema judicial, se toma el Tribunal Supremo de Justicia, pasa al Consejo Nacional Electoral, acaba con la institucionalidad. Y en buena parte lo que ha sucedido es que hoy esa institucionalidad en esos países hoy ha sido cooptado por estos regímenes. En el caso colombiano, fíjese lo que pasó el 29 de octubre. Aquí lo que ha funcionado en Colombia es la institucionalidad. Y fíjense que de 32, porque la derrota de Petro el 29 de octubre es monumental, es brutal la derrota de Petro. De 32 gobernaciones, tan solo se quedó con una gobernación. Él trata de decir que se quedó con 14 o 15, pero la verdad, Tomás, es una gobernación de 32. En unas elecciones que fueron las más violentas de los últimos años en Colombia, en que cerca del 65% del territorio colombiano no podíamos hacer política. Y fíjese usted que el país salió y votó contra ese populismo que hoy ha querido instaurar el presidente Petro. Y yo creo que el cambio viene, esa ola rosa o ola roja que están llamando en América Latina, comenzamos a verla. Vamos a ver qué pasa en Argentina. Mire, seguimos con el presidente Lacalle Pou en el Uruguay, mantuvimos Paraguay, en el Ecuador ha habido un cambio. En Colombia, a pesar de que no fue elección presidencial, también hubo un cambio precisamente en todo lo que era el mapa electoral de nuestro país y esperamos que esta ola siga creciendo, porque hoy en día lo que estamos viendo es que a punta de subsidios, a punta de hoy estar en contra del sector privado, de la iniciativa privada, del respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión, caso Venezuela, caso Cuba, como usted hace mención, caso Nicaragua, que estamos viviendo, caso Venezuela, yo creo que hoy se están levantando precisamente estos pueblos a decir que no quieren más corrupción, que lo que quieren es verdaderamente inversión. Hoy estamos viviendo niveles en América Latina de pobreza otra vez muy grandes, sobre todo después de la pandemia. No hay las inversiones necesarias en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema de infraestructura, en muchos de estos temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestros pueblos, pero yo creo que hoy los electores lo que están castigando más, Tomás, y lo digo por lo menos en el caso colombiano, es el tema de la corrupción. Porque aquí los jóvenes votaron por Petro y votaron porque creían en un cambio, pero resulta que se encontraron con el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. André, le hago preguntas rápidas, estas que son sí o no. ¿China es una dictadura, sí o no? A ver, China, pues China, como siempre hemos dicho, bueno, sí o no, es sí en un sentido, pero es un partido, dos sistemas. Allá hay que mirarlo con ese contexto, ¿cierto? Nayib Bukele, ¿es un dictador o un demócrata? Yo creo que es un dictador y eso lo hemos visto en lo que pasó con la Asamblea, cuando se tomó la Asamblea precisamente para cambiar a los jueces, que eran los que lo estaban juzgando. ¿Javier Milei o Sergio Massa? Milei. ¿Habría usted retirado al embajador en Israel o no? No, precisamente lo que hay es un acto de un grupo terrorista jamás contra el pueblo de Israel, no contra Palestina. Lo que ha habido es un grupo terrorista con un atentado terrorista contra el pueblo de Israel. Vamos a hacer un pequeño alto. Le dejo la pregunta planteada. ¿Teme que China se apropie de América Latina o no? Volvemos en un instante.
CIDEF, garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Conversamos con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y la pregunta quedó planteada porque en medio del deterioro institucional de América Latina, de la anomia, es decir, del no cumplimiento de las normas, esto es un terreno para que cualquiera pueda apropiárselo. El temor es China, porque China, primero, es una dictadura, yo creo que es una dictadura. En segundo lugar, todas las empresas chinas tienen propiedad estatal en su mayoría y son gobernadas por el Partido Comunista. En tercer lugar, tienen amplias oportunidades en América Latina, incluso en sectores estratégicos. Hay un temor de que China finalmente se apropie de América Latina en esta competencia que tiene con Estados Unidos. No, en eso coincido que es una dictadura, como dije antes, de partido, lógico. Y todas las empresas, en buena parte, lo que hemos visto son empresas estatales. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que los Estados Unidos, América Latina sigue siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Aquí se cambió la geopolítica, precisamente por el abandono americano. Aquí entraron a jugar en la geopolítica nuevos actores. Entró China, lógicamente con recursos, financiando buena parte de proyectos en toda la región. Entraron los rusos también. Han entrado los iraníes. Hoy también están jugando un papel importante y lo estamos viendo en el caso venezolano. Pero esto ha sido falta en buena parte por la presencia americana también en la región, de haber puesto atención a esta región. Y yo creo que ellos han caído en cuenta, Tomás, y están corrigiendo ese rumbo. Y eso fue precisamente la reunión de la semana pasada, cuando invitaron a los expresidentes, a los presidentes de América Latina para buscar mecanismos que permitan, precisamente a través de recursos de los Estados Unidos, de la banca multilateral, de volver a hacer las inversiones, porque si no, la China, como ellos lo están viendo, son el único país que verdaderamente, de la mano de Rusia y de Irán, han venido haciendo inversiones en la región. Y yo creo que en esto es lo que ha caído el presidente Biden. Puede que sea tarde, porque hay mucha inversión ya china aquí, pero ojalá recapaciten los americanos y vuelvan a tener a América Latina como corresponden, como el socio más importante para ellos. ¿Los países de América Latina debieran poner restricciones a las empresas chinas cuando tratan de invertir en sectores que son estratégicos? Yo creo que sí. En esto sí tenemos que tener mucho cuidado por el tema de soberanía. Y hay críticas importantes, como usted sabe. Fíjese que hoy en día se están tomando los puertos en América Latina. Entonces yo creo que sí hay lugares estratégicos de seguridad nacional en que no solamente para China, para cualquier país nosotros tengamos que tener aspectos que tienen que ser de protección de la soberanía de nuestros países. Con respecto a Estados Unidos y en la competencia con China, si hay una empresa, para ir a los temas prácticos, hay una empresa china y una empresa norteamericana o europea. ¿Siempre habrá que preferir la empresa norteamericana o europea en esa competencia? No. Mira, a ver, la verdad es que yo creo que aquí también tenemos que jugar con la parte técnica, la parte económica, a través de los procesos licitatorios. Por ejemplo, en Colombia, aunque ya hay críticas de que hubo corrupción también en el tema del metro de Bogotá, también hay ya una serie de denuncias. Aquí lo importante es que haya competencia. Esa competencia tiene que ser y jugarse dentro de parámetros muy claros, con temas licitatorios que sean claros y transparentes y que ganen mejor. De eso es lo que se trata para nuestros países. ¿Por qué los países de América Latina, muchos de ellos, han sido débiles cuando Rusia invadió Ucrania? Había una debilidad notable cuando hay un país que invade a otro, incluso más. Lo que pretendía es tomar Kiev. Eso es lo que pretendía Putin. Y sin embargo, hay cierta impasibilidad latinoamericana. ¿Por qué? Bueno, lo estamos viendo igualmente con lo que sucedió con la masacre de Israel. Es decir, yo creo que ideológicamente el Foro de Sao Paulo se identifica más lógicamente con Rusia. Por eso no hubo la condena como correspondió en Ucrania.
o fueron tibios, como usted dice, frente a esa posición, e igualmente está pasando con el tema de Israel y de Palestina. Hoy en día, no, por ejemplo, el caso del presidente Petro no ha condenado un ataque terrorista, porque aquí tenemos que ser claros, aquí hubo un ataque terrorista. Quienes vivimos del terrorismo sabemos de esto y no entendemos cómo el presidente Petro puede decir que Israel es pronazi, que jamás es un invento del Mossad. Es que esto se le sale de la mente a cualquier persona, no logramos entender esa posición. Pero aquí hubo un ataque terrorista. Y aquí lo que nosotros, en el caso colombiano, siempre hemos mantenido la política de los dos estados. Pero aquí hay un respaldo a Israel que no lo estamos viendo en buena parte de los presidentes que están perteneciendo hoy o que pertenecen hoy al Foro de Sao Paulo. ¿Por qué le molesta tanto el Foro de Sao Paulo? Lo nombra cada cierto tiempo. ¿Qué le molesta el Foro de Sao Paulo? Primero, es un gobierno que no tiene, ¿cómo le diría yo? A ver, primero, pues es la izquierda radical. Yo no soy un hombre de izquierda, soy de la centro-derecha, presido la Internacional Demócrata de Centro del Mundo de 106 países. Es un grupo que clarísimamente se ha identificado con la corrupción, y yo creo que ese es el peor flagelo que estamos viviendo en América Latina. La corrupción es el peor impuesto a los pobres. ¿Cómo puedo entender yo que en el Foro de Sao Paulo esté un presidente que fue financiado por el narcotráfico y sea uno de sus líderes como Ernesto Samper? O que precisamente en el Foro de Sao Paulo sean todos esos presidentes que fueron acusados de corrupción, es decir, de robarle a su pueblo. Estamos hablando de los recursos públicos. Y el tercero es el tema del populismo, que es el que está acabando con la región. Y ahora, por último, buena parte de ese Foro de Sao Paulo lo que está haciendo es o bien protegiendo políticas que van a beneficiar al narcotráfico o que están vinculados con el narcotráfico, como es el caso de la narcodictadura de Venezuela. Ahí sí nunca vamos a poder coexistir. ¿Usted cree que ellos tienen tanto poder como para influir de la manera que usted indica? ¿Un simple foro? Es que el foro, si usted mira los recursos que tiene el Foro de Sao Paulo, ¿de dónde vienen los recursos del Foro de Sao Paulo? ¿Dónde están esos recursos saliendo? Fíjese usted, cuando a mí me ha tocado, porque aquí hay un tema también adicional que tiene que ver con lo que usted decía de la amenaza a la democracia en la región, Tomás. Uno de los temas que yo he venido denunciando, y desde hace mucho tiempo, es cómo se están robando las elecciones. Cómo ha habido, en el caso colombiano, nosotros dijimos desde hace 1 año y medio que nos iban a robar las elecciones en Colombia, que no era claro ni transparente los sistemas, que no conocemos quiénes están manejando los softwares, dónde se está manejando el software, y mire lo que está pasando en la región. Y en buena parte son empresas que están vinculadas en otros países. Yo he hablado del tema de Smartmatic, he hablado del tema de Indra. Fíjese lo que pasó en Angola hace 1 año. Se perdieron las elecciones porque se robaron las elecciones de Angola y ahí hay pruebas y evidencias. Lo mismo sucedió en Colombia, lo mismo sucedió en Filipinas. Hoy hay dudas en otros países del mundo sobre todos estos temas. Entonces aquí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y buena parte son la utilización de esos recursos precisamente para la manipulación de las elecciones. En esto yo siempre digo que el presidente Chávez fue muy inteligente. Cuando usted comienza a ver a Chávez, Chávez llegó y dijo, vamos a financiar a los países, ¿cierto? Empezaron a invertir en sus recursos de Venezuela, en países para lograr obtener mayorías de candidatos o de partidos afines a ellos. Y al final, ¿qué dijo Chávez? ¿Sabe qué? Ya no voy a seguir invirtiendo recursos. Creemos una compañía para manejar elecciones, crearon Smartmatic y mire todos los temas y problemas que tiene Smartmatic a nivel mundial. Levantemos la vista un poco hacia el norte. ¿Usted cree que Donald Trump es un populista? El otro día dijo, en 24 horas terminó la guerra entre Ucrania y Rusia, 24 horas. Tiene un montón de problemas en la finanza de sus empresas, se enoja, amenaza a jueces. ¿Ese señor es un populista o no? También, ¿O el populismo solo está en América Latina? No, y en Europa. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos también hay populismo. ¿Pero Trump es populista? Yo creo que Trump tiene muchas políticas que son populistas. Simplemente está buscando obtener unos votos. Lo mismo está pasando en Europa. Mire lo que está pasando en España, simplemente a manera de ejemplo. O sea, Trump es un populista. Le hago la pregunta nuevamente. Tiene políticas populistas. Tiene políticas populistas. ¿Es corrupto? Eso sí lo definirá la justicia. Ahí yo no tengo los elementos para decir, la justicia es la que va a definir. Debería, si es que es condenado, ¿debería dejar de ser candidato?
Yo creo que sí. La verdad, lo que pasa es que yo no entiendo la legislación americana, que una persona que... Si más allá de la legislación. Más allá de la legislación. No, yo personalmente creo que una persona condenada por el tema de corrupción no puede llegar a gobernar un país. ¿Qué prefiere usted, Biden o Trump? Yo creo que buscando un tercero. Yo creo que va a presentarse una tercería, que es lo que se está buscando en Estados Unidos. Ya, pero entre los dos, si son solo los dos. Si son solo los dos, ahorita voto en blanco. ¿No le gusta ninguno de los dos? Ahorita no, ninguno de los dos. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentó la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.